Ingeniería egipcia. Los egipcios han realizado algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos, como el muro de la ciudad de Menfis, fundada alrededor del 3050 a.C. por el primer faraón de Egipto, Menes. Tiempo después de construir el muro, Khanofer, arquitecto real de Menfis, tuvo un hijo a quien llamó Imhotep. Los historiadores lo consideran como el primer ingeniero conocido. Los elementos fundamentales de la ingeniería en ese entonces eran: 1. La creencia religiosa contemporánea de que para poder disfrutar de la eternidad era necesario conservar intacto el cadáver de un individuo. 2. El suministro casi ilimitado de maniobra de esclavos. 3. La actitud paciente de quienes controlaban los recursos de ese entonces. Imhotep inventó la pirámide. Las habilidades técnicas requeridas para el diseño, organización y control de un proyecto de esta magnitud lo distinguen como una de las proezas más grandes y antiguas. La construcción de pirámides realmente era algo notable, considerando los pocos conocimientos del álgebra. Tampoco se conocían ni el tomillo ni la polea. El único mecanismo era la palanca y el plano inclinado. Los egipcios se destacaron mucho en sus construcciones, por ejemplo, obeliscos, templos, pirámides, etc. En Egipto existen aproximadamente 10.000 pirámides, pero de todas las pirámides la del faraón Keops fue la mayor. La Gran Pirámide de Giza, como se le conoce ahora, tenía 230.4 metros por lado en la base cuadrada y originalmente medía 146.3 metros de altura. Contenía unos 2.300.000 bloques de piedra. Cada uno pesaba cerca de 1.1 toneladas en promedio. Los egipcios también construyeron diques y canales, contaban con sistemas complejos de irrigación, aportes de los egipcios a las matemáticas, el sistema de numeración egipcio, el sistema decimal, supieron calcular la superficie, el volumen de pirámides, cilindro y esfera, el álgebra. Ingeniería mesopotámica, conocida como Mesopotamia, la tierra entre los ríos. Hay que resaltar que los primeros indicios de ingeniería en Mesopotamia surgen en la necesidad que el hombre tuvo para comunicarse y transportarse. Prueba de ello son los primeros puentes con arcos y balsas construidos con troncos de árboles. Al sur de Mesopotamia, en el inicio de la historia escrita, el antiguo y misterioso pueblo sumerio construyó canales, templos y ciudades amuralladas. La ingeniería subterránea, tal como la entendemos actualmente, tuvo sus comienzos en Babilonia hacia el 2180 a.C., con la construcción de un túnel bajo el río Éufrates. Los sistemas de construcción se desarrollaron ampliamente en Mesopotamia. Los sistemas de ingeniería hidráulica y sanitaria, los caminos, las artes navales de los imperios asirios, babilonios y otros pueblos de esa región. Gracias a la naturaleza arcillosa del suelo, esta civilización comenzó usando este material para la obtención de adobes o ladrillos cocidos. Los asirios fueron los primeros en emplear armas de hierro. Los asirios también inventaron la torre de asalto, que se convirtió en una pieza estándar del equilibrio militar durante los 2000 años siguientes. Aportes a la ciencia. El cálculo floreció en Mesopotamia mediante un sistema decimal y sexagesimal, cuya primera aplicación fue en el comercio. Además de suma y resta, conocían multiplicación y división. Y a partir del segundo milenio a.C. desarrollaron una matemática que permitía resolver ecuaciones de hasta tercer grado. Conocían asimismo un valor aproximado del número pi, de la raíz y la potencia, y eran capaces de calcular volúmenes y superficies de las principales figuras geométricas. Ingeniería griega. Los griegos siguieron el patrón de los egipcios en su sistema de distribución del agua e irrigación de una forma más mejorada. Los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso y desarrollo de ideas ajenas que por su creatividad. La historia griega inició hacia el año 700 a.C. y el periodo desde aproximadamente 500 hasta 400 a.C. Se le llama la Edad de Oro de Grecia. Los griegos desempeñaron una cantidad sorprendente de logros significativos en muchas áreas, pero nos enfocaremos los aportes hacia la ingeniería. Aproximadamente en el año 440 a.C., Pendes, político y estratega de Grecia, contrató a arquitectos para que construyeran templos en la Acrópolis, parte más alta de una ciudad, que miraba a la ciudad de Atenas y se empleaba como el principal lugar de reunión. Un gran aporte para la ingeniería fue el refuerzo con hierro forjado en las vigas de mármol del cielo raso del edificio. Este se constituyó como el primer uso conocido del metal como componente en el diseño de un edificio. Quienes dirigieron la construcción de esas antiguas estructuras no tenían un título que se pudiera traducir como ingeniero. Se les llamaba arquitectón, que quiere decir
el que había cumplido un periodo como aprendiz en los métodos estándar de construcción de edificios públicos. La mayor aportación de los griegos a la ingeniería fue el descubrimiento de la misma ciencia. Es interesante notar que la topografía, como la desarrollaron los griegos y luego los romanos, se considera como la primera ciencia aplicada en la ingeniería. Personajes históricos. Aristóteles fue uno de los grandes genios de la historia de la humanidad. La mecánica fue el primer texto conocido de ingeniería. La mayoría dan crédito a Estratón de Laxaco y a otros acreditan a Aristóteles, ya que no se conoce quién fue el autor. En este artículo se estudiaban conceptos fundamentales de la ingeniería, como la teoría de la palanca. Grecia no pudo producir grandes estructuras de ingeniería. Una razón fue la disminución en el uso de la fuerza laboral de esclavos. Los griegos creían que forzar humanos y animales más allá del límite para transportar monolitos de varias toneladas era inhumano e innecesario. Arquímedes, se le conoce mejor por lo que ahora se llama el principio de Arquímedes, también era un matemático y hábil ingeniero. Realizó muchos descubrimientos importantes en las áreas de la geometría plana y sólida, tal como una estimación más exacta de leyes para encontrar los centros de gravedad de las figuras planas. También determinó la ley de las palancas y la demostró matemáticamente. Pitágoras, también conocido como el padre de los números, algunos de sus aportes fueron: invención de la tabla de multiplicar, demostración del teorema que lleva su nombre. Los pitagóricos fueron los primeros en establecer demostraciones matemáticas mediante el razonamiento deductivo. Por último, pero no menos importante, Euclides, conocido como el padre de la geometría, hizo un sinnúmero de aportes. Entre ellos está su obra Los Elementos. Es una de las obras científicas más conocidas del mundo. En ella se presenta de manera formal, partiendo únicamente de 5 postulados: el estudio de las propiedades de líneas y planos, círculos y esferas, triángulos y conos, etc. Arquímedes de Siracusa, Pitágoras de Samos y Euclides sin duda fueron un gran aporte a todas las ramas de la ingeniería. Ingeniería romana. Los romanos fueron los mejores ingenieros de la antigüedad. Aplicaron mucho de los que les había precedido. Seguían los patrones de las antiguas sociedades, pero con más perfección, de tal forma que la ingeniería ya estaba más desarrollada e iba evolucionando. En su mayor parte, la ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño y construcción de obras permanentes, tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Obras de ingeniería. El mundo romano era muy amplio y había que comunicarlo de una manera eficiente. Para ello se construyó en todo el territorio una extensa red de calzadas. Calzadas era el modelo de camino usado por Roma, que no solo hacía que incrementaran las relaciones económicas y sociales, sino que habilitaba una forma rápida de trasladar los ejércitos y así defender los núcleos de población. Una impresionante red de vía unía todo el territorio romano. Esta partía radialmente de la misma Roma. De aquí el dicho: todos los caminos conducen a Roma. Los puentes para los romanos eran elementos fundamentales para el acceso a ciudades que se situaban en las inmediaciones de los ríos. Los puentes romanos eran los más largos y resistentes que se habían hecho en el mundo. Estaban hechos de piedras y tenían un arco como estructura básica. Uno de los más grandes triunfos de la construcción pública durante este periodo fue el Coliseo romano, originalmente llamado Anfiteatro Flavio, que fue el mayor lugar de reunión pública con un aforo para 50.000 espectadores y con 80 filas de gradas, y se utilizó durante casi 500 años. Acueductos. También era necesario abastecer las ciudades de agua potable, acueductos y depósitos, y eliminar de una forma limpia y eficiente los desperdicios de las grandes urbes, red de alcantarillado. Puertos y faros. Las naves romanas y los barcos de transporte de mercancías debían ir de puerto en puerto con una rapidez y seguridad necesaria para el mantenimiento de un gran imperio como lo era Roma. Además, se necesitaba un sistema de señalización para la adecuada entrada y salida del puerto. Para ello se utilizaban las balizas colocadas a la derecha de la entrada. Un gran número de instrumentos y herramientas de ingeniería, construcción y medición fueron inventados por los romanos. Ellos fueron, después de todo, excelentes ingenieros. La piedra, material de construcción más importante de los romanos, la cual se usaba para construir canales, murallas, puentes, bóvedas, etc. Aproximadamente en el año 200 después de Jesucristo se inventó un ariete llamado ingenium para atacar las murallas y luego se le llamó ingeniator, por lo que muchos historiadores creen que fue el origen de la palabra ingeniero. La ingeniería romana declinó después del año 100 después de Jesucristo.
Un factor que se cree que contribuyó a la caída del imperio fue la influencia religiosa y la legislación de castas retardaron el desarrollo de la ingeniería. Muchos historiadores le llamaron a este periodo el oscurantismo, que duró desde el año 600 al 100 después de Jesucristo. Durante este lapso dejaron de existir la ingeniería y arquitectura como profesiones. En este tiempo, según la influencia religiosa, se creía que la ciencia alejaba a las personas de Dios y por eso era malo. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y China. Los antiguos hindúes eran diestros en el manejo del hierro y poseían habilidades para fabricar buen acero desde los tiempos de los romanos. Aproximadamente en el año 700 después de Jesucristo, un monje de Mesopotámica llamado Severo Sebok dio a conocer a la civilización occidental el sistema numérico indio que desde entonces hemos llamado números arábigos. Una de sus más grandes realizaciones es la Gran Muralla China. Es una antigua fortificación construida para proteger el imperio de China desde el siglo III a.C. de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. El principal propósito del muro no era impedir que fuera atravesado, sino más bien impedir que los invasores trajeran caballerías con ellos. Los chinos fueron de los primeros constructores de puentes con características únicas. Algunos de sus puentes más antiguos fueron de suspensión, con cables hechos de fibra de bambú. Se cree que los chinos inventaron la pólvora. Es irónico que esta invención china, junto con el cañón, eliminara las murallas. Los chinos fueron los primeros en inventar mecanismos de escape para los relojes. Otro descubrimiento importante de los chinos fue la brújula, que rápidamente se extendió para ser de uso común alrededor del año 1200 después de Jesucristo. También lograron uno de los inventos más importantes de todos los tiempos. Kei Lung inventó el papel en el año 105 después de Cristo. Con eso dieron comienzo a la industria de la imprenta. Ingeniería europea. Volvemos a la época del llamado oscurantismo. En el periodo medieval abarcó desde aproximadamente 500 hasta el 1500 después de Jesucristo. Durante este periodo no existían las profesiones de ingeniero o arquitecto, de manera que esas actividades quedaron en manos de los artesanos tales como los albañiles maestros. La mayoría de las personas debía tener el mismo oficio de sus padres. Sin embargo, en la década de 1500 ocurrió una serie de descubrimientos científicos importantes en la ingeniería y matemáticas. El Renacimiento, que literalmente significa volver a nacer, comenzó en Italia durante el siglo XV. Uno de los límites obvios del desarrollo de la ingeniería ha sido la facilidad con que se podían comunicar y comparar los pensamientos. Durante el Renacimiento, los ingenieros nuevamente fueron miembros de una profesión respetada. La invención de los anteojos en el año 1286 y el incremento considerable en las obras impresas en Europa en el siglo XV fueron dos acontecimientos trascendentales en la expansión del pensamiento ingenieril. Un gran genio de ese tiempo fue Galileo Galilei, quien a la edad de 25 años fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Estudió mecánica, descubrió la ley fundamental de la caída de los cuerpos y estudió el comportamiento del movimiento armónico del péndulo. Uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ingeniería mecánica lo realizó Simon Stevin en Holanda a fines de la década del siglo XV mediante el triángulo de fuerzas. Permitió a los ingenieros manejar fuerzas resultantes que actuaban en los miembros estructurales. Stevin escribió un tratado sobre fracciones y también realizó trabajos que llevaron al desarrollo del sistema métrico. Por el mismo tiempo tuvo lugar una diversidad de descubrimientos matemáticos de consideración. Alrededor del año 1640, Fermat y Descartes descubrieron independientemente de la geometría analítica. Un sacerdote inglés llamado William Outram, aproximadamente en el año 1622, diseñó la primera regla de cálculo basada en la suma de logaritmos para obtener el producto de dos números. Descartes y Leibniz descubrieron en forma independiente el cálculo diferencial. Jean-Baptiste Colbert estableció la primera escuela formal de ingeniería en el año 1675. En 1771, un pequeño grupo de ingenieros a los que se le llamaba frecuentemente para dar su testimonio sobre proyectos de puertos y canales, formó la Sociedad de Ingenieros. John Smeaton, director del grupo, fue el primero en darse el título de ingeniero civil. Esta sociedad se constituyó como la institución de ingeniería civil en 1828, iniciando con ello una especialización dentro de la ingeniería. Leonardo da Vinci fue uno de los grandes genios de todos los tiempos, anticipó muchos adelantos del futuro, por nombrar algunos: la máquina de vapor, la ametralladora, cámara oscura, el submarino y el helicóptero, pero es probable que tuvieran poca influencia en el pensamiento de la ingeniería de su tiempo.
En 1804, Richard Trevithick fue el primer en lograr que una locomotora de vapor corriera sobre rieles. Hasta el año 1880 la ingeniería fue civil o militar, mientras que hasta esa fecha había sido ambas cosas simultáneamente. Generaciones de la computadora. Primera generación. Esta generación usaba como componente básico los tubos de vacío, mientras que las memorias estaban formadas por anillos de metal ferromagnético. La programación se hacía en un principio directamente en código binario, programas ensambladores. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, un equipo de científicos y matemáticos crearon lo que se consideró el primer ordenador digital, totalmente electrónico, el Colossus. Hacia diciembre de 1943, el Colossus, que incorporaba 1500 válvulas de tubo vacío, ya era operativo. Características principales: bulbos. Sistemas constituidos por tubos de vacío, desprendían bastante calor y tenían una vida relativamente corta. Máquinas grandes y pesadas. El ordenador ENIAC de grandes dimensiones de 30 toneladas, alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era de 300 voltios y la posibilidad de fundirse era grande. Almacenamiento de información en tambor magnético interior. Continuas fallas o interrupciones en el proceso. Uso de tarjetas perforadas para suministrar datos y los programas. Segunda generación. Esta generación apareció a los finales de los años 50, con la incorporación del transistor como elemento fundamental, lo que permitió resumir costos y volúmenes, aumentar la finalidad y rapidez de las máquinas. La introducción de datos se hacía por tarjetas perforadas y se emplearon dispositivos magnéticos de almacenamiento externo como cinta y disco. En 1964, al final de la segunda generación, se introdujo el CDC 6600, que fue el primer ordenador que utilizó varias unidades aritméticas. A partir de entonces, esta empresa tenía especial interés por el diseño de superordenadores. Transistores. Cuando los tubos de vacío eran sustituidos por los transistores, estas últimas eran más económicas, más pequeñas que las válvulas miniaturizadas, consumían menos y producían menos calor. Por todos estos motivos, la densidad del circuito podía ser aumentada sensiblemente, lo que quería decir que los componentes podían colocarse mucho más cerca unos a otros y ahorrar mucho más espacio. Características principales. Transistor como potente principal. El componente principal es un pequeño trozo de semiconductor y se expone en llamados circuitos transistorizados. Disminución del tamaño. Disminución del consumo y la producción del calor. Su fiabilidad alcanza metas inimaginables, con efímeros tubos al vacío. Mayor rapidez. La velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos, sino en milisegundos. Introducción de elementos modulares. Aumenta la confiabilidad. Lenguajes de programación más potentes, ensambladores de alto nivel. Aplicaciones comerciales en aumento para la elaboración de nóminas, facturación y contabilidad. Tercera generación. Esta generación vino marcada con la disminución del tamaño medio de las computadoras. El empleo generalizado de circuitos integrados permitió una nueva disminución del volumen y del costo, y también aumentó la rapidez del funcionamiento de las grandes computadoras. Otra característica importante fue la utilización de redes de terminales periféricos conectados a la unidad central, lo que permitía usar una computadora desde lugares lejanos. Esto permitió la descentralización de los procesos de cálculo y la consiguiente agilización de las aplicaciones de la gestión de la energía. Circuito integrado. A finales de la década de 1960 apareció el circuito integrado, CI, que posibilitó la fabricación de varios transistores. Características principales. Circuito integrado o chip. Circuito integrado. Miniaturización y reunión de centenares de elementos en una placa de silicio o chip. Menor consumo de energía. Apreciable reducción de espacio, aumento de fiabilidad y flexibilidad. Compatibilidad para compartir software para diversos equipos, computadoras en serie 360 IBM, tiempo compartido, uso de una computadora por varios clientes a tiempo compartido, pues el aparato puede discernir entre diversos procesos para realizar simultáneamente, renovación de periféricos, instrumentalización de sistemas, ampliación de aplicaciones en procesos industriales, en la educación, en el hogar, agricultura, administración, juegos, etc. Cuarta generación, el microprocesador. El proceso de reducción del tamaño de los componentes llega a operar a las escalas microscópicas. La microminiaturización permite construir el proceso, circuito integrado, que rige las funciones fundamentales del ordenador. Características principales. Microprocesador, desarrollado por Intel Corporation, a solicitud de la empresa japonesa en 1971. Se minimizan los circuitos, aumenta la capacidad de almacenamiento,
reducen el tiempo de respuesta, generalizan las aplicaciones innumerables y afectan a todos los campos de la actividad humana. Multiprocesos, minicomputadores. Quinta generación. El proceso de la inteligencia artificial es equipar a las computadoras con inteligencia humana y con la capacidad de razonar para encontrar soluciones. Otro factor fundamental es que la computadora aprenderá a partir de sus propias experiencias. Usará sus datos originales para obtener la respuesta por medio de razonamientos y conservará esos resultados para posteriores tareas de procesamiento y toma de decisiones. El conocimiento recién adquirido le servirá como base para la próxima serie de soluciones. Características principales: mayor velocidad y mayor monitorización de los elementos, aumentar la capacidad de memoria, multiprocesador, procesadores interconectados, lenguaje natural y lenguaje de programación protocolo LISP, máquinas activadas por la voz que se pueden responder a palabras habladas en diversas lenguas y dialectos, capacidad de traducción entre lenguajes que permitirá la traducción instantánea de lenguajes hablados y escritos, elaboración inteligente del saber y el número de tratamiento de datos, características de procesos similares a la secuencia de procesamiento humano. Sexta generación, nuestros días. Características: se caracteriza por la evolución de las comunicaciones a la par de la tecnología. La miniaturización de componentes en las máquinas y su reducción de costos conllevan al sistema de alta capacidad. Las supercomputadoras de la generación anterior se ven superadas por las nuevas estaciones de trabajo. El uso de redes se hace común, con grandes velocidades, y la integración de servicios de video de calidad y voz, y otros datos multimedia en tiempo real. Con la expansión de las redes surge el procesamiento en paralelo a niveles masivos, en la cual una cantidad infinita de computadoras cooperan realizando una tarea. Computación distribuida y clúster o agrupaciones de computadoras. Internet invade el mundo doméstico generando nuevas alternativas en todas las actividades humanas, generaciones y clasificaciones. Importancia del trabajo en equipo. Trabajar en equipo es una dinámica que se practica ya sea en un aula de clase, en la oficina u otro sitio donde exista un sinnúmero de personas que se relacionen para un mismo hecho. En un equipo es muy común compartir ideas, aportes, soluciones, capacidades, inteligencias y destrezas, al servicio de una tarea o actividad. De este modo, por el mismo hecho de compartir una actividad de la que resulte de una manera más rápida y eficaz.